Hola, ¿qué tal? Buenas Hola. tardes a todos. Bueno, pues aquí estamos en esta nueva sesión del Cineforum. Eh, pues nada, muchas gracias a CICUS por darnos esta oportunidad de participar con vosotros. Vamos a hablar de la película La Llegada, como ya habéis visto en las redes sociales. Ujú. Bueno, yo me presento, soy Susana Hornillo, soy profesora en el Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones en la Escuela de Ingenieros, en La Cartuja. Y bueno, yo voy a hablar de la película desde el punto de vista técnico un poco en la ingeniería. Y aquí, bueno, pues os presento a Miguel Peiró. ¿Qué tal? Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal, Susana? Bueno, pues eso, yo soy Miguel Peiro y me dedico a la comunicación intercultural y a la lingüística. Así que enfocaré un poco la película desde este punto de vista, desde las cuestiones de la comunicación y las diferencias culturales, cómo se podrían comprender y también qué problemas podemos tener ahí. Muy bien, pues nada, pues si te parece, empezamos ya. Yo voy a empezar Ujú. dando un pequeño resumen de la película y comentando algunos aspectos así desde el punto de vista de un ingeniero. Y ya después te doy paso a ti, ¿vale, Miguel? Perfecto. Muy Venga, pues hasta bien. luego. Hasta luego. Venga, pues entonces paso yo ya con la presentación. Bueno, pues como os iba comentando, yo voy a hacer un pequeño resumen de la película, ¿vale? Espero que la hayáis visto. Si no la habéis visto, voy a intentar no hacer demasiado spoiler, ¿vale? Bueno, pues aquí os he preparado un pequeño resumen de los aspectos, digamos, la ficha técnica. Tampoco es que tenga una información muy, digamos, muy rara, ¿no? La he cogido de Film Affinity y he destacado los puntos más importantes. Bueno, esta película la verdad es que fue muy premiada. Está basada en un relato corto que se llama La historia de tu vida, de Ted Chiang, ¿vale? Y digamos que es un guión adaptado. Bueno, os voy a resumir brevemente en qué consiste la película y después voy a ir comentando algunos aspectos, ¿vale? Ya con imágenes de la película para que os podáis situar mejor. Bueno, básicamente consiste en que, bueno, pues en un momento dado aparecen en la Tierra, así de pronto, 12 naves pilotadas supuestamente por alienígenas en diferentes ubicaciones del mundo. Entonces, bueno, aparentemente no vienen con ningún tipo de intención, no sé, violenta ni nada de esto. Entonces, pues, digamos que los diferentes países donde han aterrizado estas naves, pues, tienen la intención de intentar ponerse de acuerdo, entrar en comunicación con estos seres, ¿no? Digamos que esa sería la situación con la que nos encontramos. Entonces, cada país como que establece una estrategia diferente para establecer contacto con estos seres y en concreto Estados Unidos pues prefiere o opta por contar con una lingüista que es la protagonista de la película y un físico en su equipo, digamos que son los que van a liderar el equipo, ¿vale? Bueno, pues eso, cada uno tiene una estrategia, ya digo, pero existe una colaboración internacional para irse informando de los avances que van teniendo. Bueno, pues cuando entran en contacto con los alienígenas, pues se dan cuenta que estos seres se comunican a través de sonidos y también a través de una especie de escritura simbólica, ¿vale? Que tiene pues una forma circular muy particular. Y a medida que avanza la película se dan cuenta que cuando adquieren conocimiento de esa escritura, cuando consiguen comprenderla, sobre todo la lingüista es la que consigue conectar mejor con los extraterrestres, cuando ya adquiere conciencia y comprende, llega a comprender esa escritura, pues adquiere al mismo tiempo la capacidad de moverse a través de su propia línea temporal. De la misma forma que esa escritura es cíclica, ahora vais a ver unas imágenes, ¿vale? Pues digamos que adquiere esa capacidad de moverse cíclicamente por su propia línea temporal, de tal manera que es capaz de recordar su futuro. Digamos que, bueno, pues como habéis visto, hay un montón de cuestiones que aparecen aquí en esta película. Es una película de ciencia ficción, ¿vale? Entonces, las cuestiones que uno se plantea cuando ve una película de ciencia ficción, pues son comunes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿existe vida inteligente en otros planetas? Pues te puedes plantear si sí, si no, si crees que sí, si existen, qué morfología tendrían, ¿vale? Incluso aquí tendría un debate biológico. Si existe vida en otros planetas inteligentes,
¿serían capaces de desplazarse desde su planeta hasta el nuestro? ¿Cómo serían esas naves? ¿Qué características tendrían? Lo típico, ¿no? Son cuestiones muy típicas de películas de ciencia ficción, que cuando, pues, como es mi caso, que soy ingeniera, pues cada vez que veo una película así, pues son preguntas que siempre me planteo y siempre busco a ver si la película está bien planteada desde el punto de vista técnico, ¿no? Científico. Bueno, en este caso, como los extraterrestres, bueno, ya hemos visto que sí, que existe vida inteligente, es el planteamiento de la película, son capaces de venir a la Tierra y pues no vienen, como en otras muchas películas que hemos visto, ni a aniquilarnos, ni a invadirnos, ni nada de esto. No traen ningún tipo de intención invasora, pero, o sea, parece que quieren transmitirnos algo. Entonces, cuando entra aquí la clave de la película, ¿vale? Que es la comunicación. Es decir, si existe vida inteligente en otros planetas, ¿cómo podríamos nosotros establecer comunicación? ¿Vale? Esa es la clave de la película. Pero al mismo tiempo hay otros muchos temas que se despliegan a partir de aquí. Como os he comentado, que cuando uno adquiere conocimiento de esta simbología que utilizan los alienígenas para comunicarse, adquiere también esa capacidad de moverse en la propia línea temporal, pues también entraríamos en el debate de cómo es esto posible, o sea, manejan completamente las leyes de la relatividad para poder moverse en el tiempo, o sea, entrarían unos debates muy interesantes, incluso en el tema del futuro. Si tú te puedes mover por tu línea temporal, el futuro lo tienes predeterminado, lo puedes cambiar, ¿vale? Y ya por último, incluso en esta película ya os digo que abre muchos debates muy interesantes, es una película muy, muy interesante. Incluso al final de la película también plantea pues, una situación que se parece mucho a la que hemos vivido nosotros estas últimas semanas, y es la situación de una crisis internacional que los gobiernos pues, no estaban preparados para afrontarla, que no tenían unas estrategias previstas. Y pues cómo afronta tanto, pues digamos, cómo es la respuesta social y gubernamental de cara a esta crisis, ¿vale? Se parece mucho a la situación que hemos vivido nosotros, por eso también he destacado este punto. Bueno, pues, como digo, esta película a mí me parece muy buena porque te permite plantearte muchísimas cuestiones, pero pues yo voy a plantear desde el punto de vista de ingeniera, ¿no? ¿Qué cuestiones son las que yo siempre me planteo cuando veo una película de ciencia ficción? ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, yo os he dicho que, bueno, pues que la película se plantea en una situación en la cual aparecen 12 naves espaciales, estas son imágenes ya de la película, 12 naves espaciales que tienen esta forma, una forma así como ovalada, ¿vale? Nadie se entera de que se aproximan a la Tierra estas naves, de hecho, aquí veis un fotograma de la película donde la profesora, la lingüista, se entera de que han aterrizado estas naves en plena clase, ¿vale? Y se despliegan, ya os digo, en 12 ubicaciones del planeta. ¿Esto es posible? ¿Esto desde el punto de vista, o sea, esto es realista? Bueno, pues yo os planteo, perdón que me he ido a la anterior, os planteo, puede ser que lleguen 12 naves espaciales de un tamaño enorme, porque aquí veis otra imagen de la película donde una de las naves, por ejemplo, pues ha aparecido en una ciudad superpoblada. Fijaos en las dimensiones de la nave, son enormes. ¿Es posible que se acerquen a la Tierra y no sean detectables? Bueno, pues nosotros disponemos de una red de radares bastante amplia a lo largo de todo el planeta que precisamente están encargados de la vigilancia aérea. De hecho, se utiliza como apoyo a la navegación aérea, ¿no? Básicamente un radar bueno, pues muy básicamente lo que hace es transmitir unos impulsos pues con mucha potencia dirigidos hacia un supuesto objetivo, ¿de acuerdo? Y esperando recibir los ecos de ese objetivo, pues puede establecer conclusiones. Esto es muy a grandes rasgos. ¿Es posible hacer naves indetectables? Sí, sí es posible hacer naves indetectables. ¿Cómo se consigue? Pues hay que combinar pues tanto la geometría de la nave como también los materiales que se utilicen en la composición del exterior de la nave, ¿no? Entonces sí que se puede despistar a un radar porque tú puedes conseguir que esta reflexión, estos ecos, se dispersen en el espacio y no alcancen al radar. Pero claro, en esta situación que estamos planteando, ¿tiene verosimilitud? Bueno, pues se trata de una nave bastante grande, con una forma
plana en uno de los lados, realmente eso reflejaría muy bien una señal de radar. Así que por su propia forma no creo que eso fuera indetectable, ¿vale? Tendríamos que asumir que estos alienígenas han desarrollado un material que nosotros desconocemos por ahora, que es capaz de absorber cualquier tipo de señal electromagnética que emite el radar y evitar que se refleje. Existen materiales muy absorbentes, pero que sean capaces de absorber cualquier tipo de radiación y no emitir nada, eso sí que es más complicado, ¿vale? Entonces hay un poquito de ciencia ficción, pero bueno, en realidad sí que hay una base realista. Otra situación que me planteo, mirad, aquí tenéis en esta imagen de estos puntitos de colores, bueno, esto es un mapa en 3 dimensiones donde podéis ver a tiempo real toda la basura espacial que nos rodea. Entonces, también es cuesta creer que todas esas naves enormes hayan atravesado toda esta nube de elementos que están flotando alrededor de nuestro planeta y que no se haya chocado con nada, ¿no? También es otra cosa como difícil de creer. Entonces, son los planteamientos que yo siempre me hago cuando veo una película de este tipo. Mira, aquí tenéis, por ejemplo, una imagen de unos satélites, de unas antenas de radar que utiliza la NASA para estar monitorizando continuamente el espacio, orientadas con diferentes ángulos, ¿vale? O sea, que eso está continuamente monitorizando el espacio. Es muy difícil que se te escape algo. Y aquí, por ejemplo, tenéis un satélite también de vigilancia que, bueno, pues que tiene participación española y que precisamente pues una de sus tareas es, digamos que hacer vigilancia desde el espacio, digamos que hace tareas de radar pero desde el espacio. O sea que en la Tierra tenemos una red de antenas terrenales y situadas en satélite, bueno, sería muy difícil burlar todas esas antenas, ¿de acuerdo? Entonces el tema de que las naves llegaran sin ser detectadas, la verdad es que, bueno, ahí sí que hay un poquito de ciencia ficción. Venga, por ejemplo, otra de las cuestiones que se plantean en la película es el tema de la levitación, porque cuando yo he dicho que las naves aterrizan, realmente no aterrizan, ¿eh? Si os fijáis, están levitando con respecto al suelo, hay una distancia. Y además también cuando bueno, pues el equipo entra en la nave espacial, pues se plantean unas imágenes como estas que estáis viendo, donde vemos que controlan totalmente la gravedad, son capaces de controlar la gravedad. ¿Esto es posible? Bueno, pues la levitación magnética sí es posible. La levitación es posible, pero eso, la levitación magnética. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo que seguramente conoceréis, que son los trenes que utilizan levitación magnética, los trenes de alta velocidad. Ahí tenéis un ejemplo. Y también incluso un tocadiscos que utiliza levitación magnética para que no haya rozamiento a la hora de reproducir la música. Entonces, ¿es posible la levitación? Es posible, pero ¿cómo funciona? Pues necesitas pues trabajar con un campo magnético importante. Entonces, todos sabemos que la Tierra, al fin y al cabo, pues es como si fuera un gran imán, sí que posee un campo magnético, pero la verdad es que es demasiado pequeño como para permitir la levitación. Para que tú puedas conseguir la levitación magnética, pues realmente tú tienes que tener, digamos, 2 imanes que se contrarresten entre sí, ¿vale? Entonces, tienen que tener la suficiente fuerza para soportar un peso. Pues en este caso, por ejemplo, el peso de un tren, los imanes tienen que ser pues suficientemente potentes. Entonces, la levitación en el caso que se plantea, utilizando el campo magnético terrestre, pues no lo veo, no está claro, ¿de acuerdo? Eso sí que no está nada claro. El tema del control de la gravedad, pues tampoco está claro, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, la ley de gravitación universal. La gravedad, bueno, funciona de la siguiente forma. Digamos que la fuerza gravitatoria viene determinada por la masa de los cuerpos que intervienen. Por ejemplo, en el caso de la Tierra, nosotros somos atraídos hacia la Tierra, ¿vale? Entonces, la fuerza con la que somos atraídos viene determinada por la masa de la Tierra y nuestra propia masa. Aquí está, en la ley de gravitación universal, se multiplican las masas. Entonces, para que haya una fuerza gravitatoria considerable, la masa del cuerpo que atrae tiene que ser muy grande. Porque esta ecuación está modificada por una constante, que es la constante de gravitación universal, que es muy, muy, muy pequeñita, muy pequeñita. Para que esta fuerza sea considerable, pues se tienen que combinar 2 factores, que las masas, o por lo menos una de ellas, sea grande y que la distancia de separación sea
pequeña. Esto es lo que ocurre en nuestro planeta y en tantos otros, ¿no? Cuando la masa del planeta es lo suficientemente grande como para contrarrestar el efecto esta constante, que es muy pequeña, y así hacer el efecto de la gravedad. Para poder controlar la gravedad, nosotros tenemos que encontrar una masa similar a la Tierra y contraponerla para conseguir que sea más poderosa la fuerza que nosotros generemos que la de la propia gravedad. Entonces, el control de la gravedad que plantea la película, pues tampoco lo veo muy realista. ¿Qué otro aspecto se plantea en la película? Bueno, pues como estaba comentando, el tema de la escritura, de esos símbolos. ¿Vale? En la película lo que intentan es establecer una comunicación con estos seres que llaman heptápodos, porque como veis aquí en la imagen, pues tienen 7 patas, parecen una especie de calamar, ¿no? Y entonces le llaman heptápodos. Estos heptápodos, ya os digo, se comunican mediante sonidos y también mediante escritura. La escritura, en el relato del que se basa la película, llaman al lenguaje por sonidos heptápodo, el lenguaje heptápodo A, y al lenguaje por signos, el lenguaje heptápodo B. Entonces, estos símbolos se corresponderían con el heptápodo B. Entonces, como veis, tiene una geometría circular muy interesante, porque intenta hacer conexión con lo que comentaba antes, de que cuando tú adquieres conocimiento de esta escritura, adquieres la capacidad de moverte por tu propia línea temporal de forma cíclica. Entonces, ahí están buscando esa conexión, ¿no? Con algo que no empieza ni termina, que es algo cíclico, y ese es el planteamiento que intentan trasladarnos en la película. Pues una de las situaciones que me parece muy interesante, aquí desde luego ya dejaré a Miguel a que entre en debate porque esta ya es su campo, la lingüística, pero hay una situación muy interesante y es cuando analizan las imágenes de esta escritura, ¿vale? Y aquí sí que está muy, muy bien planteada la película, aunque no se centra para nada en el procesado de estas imágenes, sí que muestra una serie de escenas donde podemos ver un proceso bastante realista. Aquí se nota que han sido asesorados por un físico y matemático muy, muy conocido, inglés, que, bueno, ya os dejaré después un enlace para que podáis ver un post donde él cuenta cómo participó en la película. Y se nota su asesoramiento en estas imágenes. Bueno, aquí lo que se muestra claramente es un procesado muy típico en el campo del procesado digital de imagen, donde uno lo que busca es, digamos, destacar las características que nos permiten distinguir una imagen de otra. ¿De acuerdo? ¿Cuál puede ser, por ejemplo, en este caso, características diferenciables entre los símbolos? Pues, por ejemplo, estos salientes que tienen diferentes inclinaciones, diferentes longitudes, mayor o menor concentración de salientes. Entonces, estas características son las que nos permiten distinguir un signo de otro. De hecho, en la película se ve cómo se agrupan de este círculo, digamos que se pueden agrupar fragmentos que cada uno pues tiene un significado diferente. Por ejemplo, aquí en esta imagen lo que veis es que todo este símbolo se corresponde con una frase entera. Y partes del símbolo pues se corresponden con palabras y conceptos abstractos, palabras que se refieren a conceptos más concretos y otras a conceptos más abstractos. Esto pues es muy realista, ya os digo, en tratamiento digital de imagen se trabaja en este sentido. Y, por ejemplo, ¿cómo se podría esto resolver con técnicas reales? Pues sí que se puede resolver, sí que se puede establecer, sí se puede hacer un análisis de todos estos símbolos para poder llegar a una interpretación y a un reconocimiento de símbolos con las tecnologías que tenemos actualmente. Mira, bueno, aquí, por ejemplo, también estas son imágenes de la película. Una vez que se ha terminado todo el proceso, se llega a hacer una correspondencia entre símbolos y conceptos y llegan a hacer todo un diccionario. ¿De acuerdo? ¿Esto se haría con técnicas actuales? Sí, esto sí que se haría con técnicas actuales y esto realmente es muy realista. Estas son otras escenas también de la película donde hace más procesado de imagen. ¿Vale? Bueno, pues digamos que esto en la realidad se haría utilizando técnicas de deep learning, que no sé si os suena ese concepto, o aprendizaje profundo, técnicas de inteligencia artificial y redes neuronales. Estas son las técnicas que actualmente se utilizan para aplicaciones como estas de reconocimiento de imagen, extracción de patrones, etc.
Por ejemplo, aquí tenéis un esquema, está muy, muy simplificado porque esto es bastante complejo, un proceso muy complejo, pero se trata, las redes neuronales lo que buscan es, imitar el proceso de aprendizaje humano, ¿de acuerdo? Imagina, tenemos esta imagen donde aquí hay unos niños, ¿verdad? Tú no necesitas conocer a los niños de la imagen para saber que son niños. O sea, si tú has visto niños anteriormente, pues tú vas a reconocer otro niño, aunque sea desconocido para ti, ¿no? ¿Por qué? Porque tú has aprendido una serie de patrones, pues cómo es un niño, el tamaño que tiene, cómo se mueve, cómo se comporta. O sea, es una serie de patrones que tú puedes reconocer en otro niño. Bueno, pues eso es lo que trata de imitar una red neuronal. A partir de muchas imágenes de niños, pues adquiere todos esos patrones repetitivos en un proceso de entrenamiento, ¿vale? De tal manera que configura este proceso en base a esas imágenes de entrenamiento y una vez que se ha configurado ella sola, si tú le muestras otra imagen diferente a las que ha utilizado en su entrenamiento, distinta, pero donde se vean patrones que ha aprendido, como en este caso pueden ser los niños, la red neuronal distingue a esos niños. Por ejemplo, aquí los marcaría con diferentes colores. Además, se da cuenta de que hay varios, ¿vale? Entonces, estas técnicas sí se pueden aplicar para resolver la cuestión de la identificación de patrones en esos símbolos, ¿de acuerdo? Eso sí que es muy, muy realista en la película. Bueno, vosotros, incluso aunque no tengáis mucho conocimiento de redes neuronales, si estáis interesados, podéis aprender por vuestra cuenta. Por ejemplo, aquí os he dejado dos plataformas muy conocidas. Esta, por ejemplo, la de TensorFlow fue desarrollada por Google, y esta por Facebook. Son libres, de acceso libre, tiene tutoriales y con lenguaje de acceso libre y cualquiera puede aprender a manejar redes neuronales, ¿vale? Desde una base muy, muy, muy simple hasta un punto más complejo, puede utilizar perfectamente estas plataformas para aprender. Aquí, bueno, pues os dejo un ejemplo, simplemente tampoco me voy a extender mucho más. Después podemos abrir un poquito de debate si os apetece. Y para que os hagáis una idea, existen aplicaciones como esto, aquí es un pequeño resumen, para reconocimiento de escritura manuscrita, basado en redes neuronales, ¿vale? Entonces, digamos que esto se asemeja mucho al objetivo final que nosotros buscaríamos o que se plantea en la película de reconocimiento de símbolos. Bueno, ya para terminar, me va todo para atrás. Ya para terminar, simplemente, pues enlazando con las situaciones que hemos vivido estas semanas, me resultó muy llamativo porque la película la vi en su día, pero la he vuelto a ver hace poco y realmente me llamó la atención al final de la película cómo plantea, bueno, pues que llega un momento en que el tema de la información o desinformación que circula por las redes sociales da lugar a ciertos conflictos entre las personas, algunas tienen miedo, otras, digamos, no se creen lo que le cuentan, algunos gobiernos desconfían y entonces se plantea un conflicto pues bastante complicado que incluso llega a estar a punto de haber una guerra. Bueno, que afortunadamente pues nuestra lingüista protagonista es capaz de evitar, gracias a ese conocimiento que ha adquirido de poder ver el futuro, pues es capaz de parar todo esto. Pero me resulta muy interesante este planteamiento porque es muy actual a pesar de que esta película tiene ya 4 años, ¿vale? Entonces, pues por lo menos quería comentar esto. Y ya por último, pues la conclusión al final de la película es que esta lingüista llega a adquirir, pues tal comprensión de este lenguaje que se ve a sí misma enseñando en el futuro, se ve a sí misma enseñando todos sus conocimientos en una clase, ¿de acuerdo? Y digamos que elabora un diccionario con todo lo que ha aprendido, pero todo esto es como un recuerdo que ella tiene al final de la película. Entonces, bueno, digamos que es la conclusión final, aunque hay muchas cosas que no os he contado para que, si no la habéis visto la película, que la veáis. Bueno, yo por mi parte, nada más, espero no haber ido demasiado rápido, pero no quería, no quería extenderme demasiado para dejar paso a Miguel, puesto que es el experto lingüista y creo que nos puede contar muchísimas cosas muy interesantes. La clave de la película tiene que ver con esto.
Bueno, aquí os he dejado, este es el símbolo de tiempo, según la película, entonces ya creo que ya he llegado al final de mi tiempo, por eso os lo he puesto. Y aquí simplemente dejaros que después lo puedo pasar por chat, no os preocupéis, dejaros unos enlaces interesantes, ¿vale? Por ejemplo, hay quien se ha encargado de hacer un diccionario con todos los símbolos que aparecen en la película. También os voy a dejar un enlace para que podáis leer el relato corto en el que se basa la película, con una versión para móviles. Y el post que os comenté antes de Stephen Wolfram, que ha sido quien él y su hijo han asesorado desde el punto de vista técnico a la película. Bueno, y sin más os dejo con Miguel y estoy atenta a vuestros comentarios. Hola, gracias, Susana. Ha sido muy interesante. Ya ahora te preguntaré alguna cosa después sobre esta intervención. Bueno, por mi parte me interesaría, no sé, hacer algunas reflexiones, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación y desde la lingüística, ya que, bueno, una de las protagonistas es una lingüista y el trabajo que ella hace es un poco el hilo conductor, ¿no? de la película, en cierto sentido. Es interesante que este tema de los lenguajes extraterrestres en el cine, porque, como sabéis, seguramente, bueno, hay películas así clásicas, ¿no? En el mundo de la ciencia ficción que utilizan el tema de comunidades, razas, especies que tienen un lenguaje propio. Y en el caso de la película que ahora discutimos, La Llegada, no se llegó, parece ser, a elaborar un lenguaje completo, ¿no? No se llegó a escribir todo lo que podemos decir una gramática de esta lengua. Pero sí hubo una colaboración importante de lingüistas, especialmente de la Universidad McGill de Montreal, porque el director Villeneuve, ¿no? Es un quebecois, ¿no? Es un canadiense de habla francesa y bueno, su centro está ahí en Montreal, ¿no? Entonces hay, bueno, diferentes lingüistas que colaboraron. Jessica Kuhn, por ejemplo, que es una especialista en lenguas aborígenes, en concreto en lenguas mayas y algonquinas. Ella pues asesoró un poco sobre este tema del presentar todo esto como un lenguaje, ¿no? Pero yo digo, no se llegó a elaborar toda una gramática. Del mismo modo, los círculos que aparecen, el lenguaje gráfico que aparece en la película, tampoco se llegó a sistematizar, según cuentan los propios autores de la película, ¿no? Primó más el aspecto artístico y en este sentido se encargó a un artista que diseñara estas imágenes, ¿no? Pero sí tenemos otras películas en el cine que llegaron a elaborar todo un lenguaje. Por ejemplo, bueno, la famosa serie Star Trek, ¿no? Elaboró el lenguaje Klingon y hoy pues hay bastantes frikis por el mundo que incluso hablan Klingon, ¿eh? Y se reúnen en congresos, hay una pequeña academia de la lengua Klingon y tal. También parece que Tolkien, ¿no? En sus novelas y después en las películas que salieron de ahí, también creó varios lenguajes, bueno, intentando que fueran coherentes, ¿no? También aparecen lenguas más o menos elaboradas desde un punto de vista del sistema, ¿no? En la serie también de Juegos de Tronos y también en Avatar, por ejemplo, ¿no? De hecho, bueno, esto pertenecería un poco a la tradición de elaborar lenguajes artificiales, que es algo que ha hecho mucho ya la humanidad hace tiempo, ¿no? Lenguajes filosóficos en el siglo XVIII, el esperanto y las lenguas internacionales. Y también es frecuente que en los estudios de lingüística, como método pedagógico, se trabaje con lenguas inventadas, ¿no? Precisamente para que los estudiantes hagan la experiencia de ponerse en el lugar de lo que se implica un sistema, ¿no? Y la coherencia de un sistema. Pero bueno, pasando así a la película en concreto, ¿no? y al tema de la comunicación con otras civilizaciones, a mí me interesaría señalar cosas que en principio podríamos también aplicar de alguna manera a nuestro propio planeta, ¿no? No hace falta irse a otros mundos exteriores para encontrar una diversidad cultural importante. Hoy quizá con la globalización esta diversidad aparece aparentemente, ¿no? Suavizada, pero bueno, quizá también en una serie de círculos, ¿no? Que acceden socialmente a esa globalización. En realidad las diferencias culturales existen, ¿no? En el mundo y no son
ninguna maldición, son precisamente una parte más de la riqueza de la humanidad. Sobre el tema de las lenguas extraterrestres, así ya directamente con el tema del espacio, tenemos incluso algunas aseveraciones y algunas opiniones de lingüistas importantes, ¿no? Chomsky, el famoso Noam Chomsky, en una entrevista que le hicieron en el año 1983, pues hablaba un poco de este tema, ¿no? Claro, él desde su punto de vista decía que, bueno, pues un lenguaje extraterrestre con toda probabilidad pues violaba, ¿no?, lo que se llamaba la gramática universal predeterminada, innata, que teníamos todos los seres humanos, ¿no? Y por lo tanto Chomsky entendía que era imposible para los humanos aprender naturalmente, decía literalmente, ¿no?, esta lengua, ¿no? Como aprenderíamos así, pues de una manera semi-intuitiva, ¿no?, otras lenguas al aprenderlas. Pero claro, no aprenderla naturalmente no significa que no podamos interpretarla, no podamos descifrarla y no podamos usarla también, ¿no?, aunque no estuviera conectada con nuestras estructuras inconscientes innatas, ¿no? ¿Qué sería necesario para comunicar con otras civilizaciones? Y de alguna manera también, ¿qué es necesario, ¿no?, ya en nuestro mundo para comunicar con otras culturas? ¿Qué problemas han encontrado ya los seres humanos cuando han viajado entre continentes, en el fondo, ¿no? Y se han encontrado con civilizaciones que tenían otras realidades, ¿no?, sociales. Bueno, para poder contestar a eso, claro, necesitamos hacer un brevísimo repaso a lo que es la comunicación, ¿no? Los seres que tenemos un sistema nervioso, que tenemos redes neuronales, ¿no?, tenemos esto que se llama en general una vida interior, una vida mental. Tenemos lo que conocemos entre los humanos como pensamiento, ¿no? Este pensamiento, en el fondo, pues es algo que tiene una dificultad, ¿no?, básica, que es la posibilidad de transmitirse. Tenemos ideas, deseos, esperanzas, queremos conseguir cosas y eso sucede un poco, en primer lugar, dentro de nuestra cabeza, diríamos, ¿no? ¿Cómo podemos transmitir todo ese universo interior a otros seres, ¿no?, que también tienen un sistema nervioso y que también tienen su propio universo interior? Bueno, la solución es la transmisión del pensamiento, ¿no?, la telepatía famosa. Pero claro, la telepatía no es algo comprobado y en todo caso, si existiera, parece que no es algo voluntario, ¿no?, del todo. Entonces, bueno, lo que hemos hecho los seres en general es utilizar un sistema de sustituciones, ¿no? Yo no puedo transmitir directamente mi pensamiento de, por ejemplo, puedes pasar, pero puedo emitir, por ejemplo, un color, ¿no?, el color verde. Entonces, lo que yo hago es asociar el color verde a paso libre, ¿no? Y si quiero decir que no puedes pasar, pues utilizo, por ejemplo, el rojo, ¿no? Y entonces, en ese momento, el rojo representa un pensamiento mío, ¿no? Entonces, bueno, ese es el sistema de la comunicación. Un sistema que asocia el universo mental, que se ha llamado de muchas maneras, ¿no?, en el plano de la comunicación, por ejemplo, significado, concepto, ¿no?, con una serie de señales que sean perceptibles por el otro. Y claro, ¿qué hace falta? Esas señales en principio se llaman significante, expresión, ¿no?, tienen también diferentes nombres. ¿Y cómo puedo conectar pensamientos con colores o cómo puedo conectar pensamientos con sonidos? Bueno, lo tengo que hacer de una manera convencional. Me tengo que poner de acuerdo con la persona a la que le quiero hacer llegar mi mundo interior, ¿no? Tenemos que llegar a un acuerdo para el cual, pues eso, ¿no?, verde significa pasa, rojo significa no pases, ¿no? Tanto ese otro y como yo tenemos que estar de acuerdo en los valores, ¿no?, que asignamos a esas señales que nos enviamos. Esa asociación entre pensamientos, conceptos, significados y señales visibles, audibles, ¿no?, o lo que sea, es lo que se llama el código. Un código es una asociación dentro de la comunicación
entre significados y significantes, entre contenidos y expresiones. Claro, y aquí tenemos ya pues, el primer problema, ¿no? El problema básico que tenemos siempre los que hacemos cualquier tipo de traducción, investigamos la comunicación intercultural o lo que sea. Y es que estos códigos, estas asociaciones, no son naturales, es decir, no son previsibles, son completamente arbitrarios. Esta palabra arbitrario, que procede del curso de lingüística de Saussure, ¿no? Que es un gran estudio no solamente sobre el lenguaje, sino en general sobre la comunicación, pues creo que es una palabra muy apropiada, ¿no? No hay nada en el color rojo que impida caminar a la gente, ¿no? Al percibir el color rojo nos quedamos parados, ¿no? No hay nada en el verde que nos active el sistema psicomotriz para ponernos en marcha. En realidad, hemos elegido el rojo y el verde como podíamos haber elegido el amarillo y el azul en un semáforo, ¿no? Por ejemplo. Y claro, al no estar basado en nada natural, pues entonces necesitamos ser parte de esa convención, que diría también Saussure, para saber cuáles son las claves de estos sistemas, ¿no? Cuáles son en realidad estos códigos. Y en realidad no hay signos, es decir, asociaciones de significados y significantes que sean naturales, que sean previsibles, en principio, ¿no? Es un viejo debate si las onomatopeyas son más naturales, ¿no? Pero también vemos que los perros ladran en diferentes lenguas, con diferentes expresiones, ¿no? Realmente no hay, ¿no? Unos símbolos, unos signos que podamos considerar naturales. Entonces, aquí entra ya, ¿no?, un poco lo que podríamos llamar la cultura. La cultura en el sentido de comunidad, ¿no? Una comunidad de personas. Es esa comunidad la que decide de pronto crear códigos. Y ese es el problema que tenemos. Tenemos que acceder a los códigos de otra cultura, de otra sociedad, que son, en principio, imprevisibles, ¿no? Y tenemos que evitar, desde luego, extrapolar los nuestros, ¿no? Imaginar que si encontramos el rojo en una inscripción del Pacífico, están diciéndole que no pasen, ¿no? Porque nosotros usamos el rojo así en los semáforos. O sea que es importante, ¿no? Es un a priori de todo estudio de comunicación intercultural no hacer etnocentrismo, no extrapolar nuestras formas de comunicar considerándolas universales, ¿no? Que no lo son. Otro problema, ojalá fuera el único, ¿no? El tema del código, a lo mejor pues, empezábamos poco a poco a traducir y se acabó. Pero en realidad es que todo eso es mucho más complicado porque nos encontramos con este problema. Y es, por decirlo así, los límites, ¿no?, de un signo, los límites del código, en el fondo, por decirlo así metodológicamente, ¿no? Por ejemplo, una idea asociada a un color, pero un color refleja exactamente la misma idea o refleja algo más amplio, por ejemplo, ¿no? Lo que llamamos significado, sus límites en un signo concreto son los mismos límites que tenemos nosotros o no. Esto se vio, bueno, se han hecho varios análisis, ¿no? Bueno, lo expuso de alguna manera un filósofo de la comunicación que se llamaba Quine, con un ejemplo que él ponía, que era la palabra Gabagay, ¿no? Gabagay era, bueno, una palabra que él imaginaba en una lengua de otra cultura diferente. Imaginaba pues un lingüista que llegaba a ver a un nativo, entre comillas, y de pronto pasaba un conejo, ¿no?, por delante y el nativo decía Gabagay. Entonces, claro, el lingüista, ¿cuál era su tendencia, no? Imaginar, bueno, pues Gabagay significa conejo, ¿no?, en la lengua de este nativo. Pero, ¿cómo sabemos que es realmente conejo lo que significa Gabagay? ¿Por qué no es, por ejemplo, animal, ¿no? O, por ejemplo, ¿por qué no es, mira, otro más, dado que antes ya ha pasado algún conejo, ¿no? O por qué Gabagay no significa comida, qué hambre tengo. Es también lo que le podía haber pasado por la cabeza al nativo, dependiendo de la hora, ¿no? Si ve pasar un
una cosa que se puede comer. Entonces, bueno, ese es el problema también, ¿no? Nos encontramos con que ojalá, ¿no?, en otras lenguas tuviéramos así los mismos signos, ¿no?, las mismas unidades en el fondo, y fuera todo el tiempo pues un poco descubrir nada más, ¿no?, la alternativa, el complemento de los signos que utilizamos nosotros. Así que puede ser todo pues mucho más amplio o mucho más reducido también, ¿no? Puede ser que pasen cosas más en una escala de un significado mucho menor del que suponemos, ¿no? Por ejemplo, en la película justamente sale el tema de la palabra canguro y la protagonista cuenta esta historia, ¿no?, de que los ingleses al llegar a Australia vieron pasar un canguro y entonces le preguntaron a los aborígenes cómo se llama o algo así, ¿no? Y los aborígenes pues dijeron canguro y resulta que eso significaba en su lengua no el nombre de un animal, sino no sé, no te entiendo o algo así. Bueno, esa historia no es verdadera, como dice la propia protagonista. Dice, no es verdadera, pero me sirve, ¿no?, para este caso, una cosa que está hablando ahí. En realidad no es cierta, ¿no? De esa manera es una pequeña leyenda urbana de la lingüística, pero es interesante la realidad también, ¿no? La palabra canguro en Gujinidir, que es una de las lenguas aborígenes australianas, no significa canguro, significa canguro gris en concreto. Hay otras palabras más amplias, ¿no?, para la especie de canguros. Y claro, ver pasar un canguro, pues el nativo lo que se fijaba era en la especie de canguro que estaba pasando en ese momento, ¿no? Como si nosotros dijéramos, pues, pequinés, ¿no? Y alguien pues, de otra cultura dijera, mira, en su lengua pequinés significa perro, ¿no? Algo de ese tipo. Entonces también nos podemos encontrar con eso, ¿no? No solamente que tenemos que asociar y descifrar esos códigos, ¿no?, sino también qué representa un código en una determinada comunidad, cultura, en el campo del significado, ¿no? ¿Asocia las mismas compartimentaciones de la realidad que nosotros hacemos o está haciendo compartimentaciones más amplias o, ¿no?, de otro caso? Y también, bueno, puede ser en el otro lado del signo, ¿no?, en el lado del significante. Cuando nosotros comunicamos con alguien, exactamente qué cosas nos han transmitido. Puede haber habido palabras, ¿no?, pero a lo mejor esa palabra se acompañó también de un gesto. Mientras esa persona decía esa palabra, hacía un gesto. Y puede ser que nosotros solamente hayamos entendido la palabra, no hayamos tenido en cuenta el gesto. Y ese gesto, por ejemplo, sea determinante, ¿no?, para precisar el sentido de esa palabra. Así que también en el campo de la expresión no estamos nunca muy seguros exactamente de cuáles son sus límites, ¿no? Realmente qué elementos entran en juego en esa señal, ¿no?, que me están enviando. Un caso, bueno, muy importante es el mundo del contexto, ¿no? En cada sociedad tenemos contextos. Un contexto es una situación de fondo que ya en sí misma tiene un significado. Por ejemplo, el contexto de las relaciones interpersonales. Yo en castellano pues utilizo diferentes expresiones un poco dependiendo de la persona que tengo delante, de la persona que me escucha. Así que el contexto puede cambiar mucho una expresión, ¿no? Puede cambiar mucho el significado, puede cambiar mucho en general la comunicación que se está produciendo. Y aquí otra vez entra la cultura, claro, porque ¿quién establece cuántos contextos hay? ¿Cómo podemos precisar el universo de contextos en que se mueve un hablante o un comunicador? Pues eso evidentemente lo precisa ese ámbito grande, ¿no?, de símbolos y de estructuras de interrelaciones que llamamos cultura. También hay una cuestión quizá un poco más de fondo, pero muy importante, ¿no?, y es el propio mundo de los significados, el mundo de los conceptos. En el mundo de los conceptos, nosotros, ¿no?, en principio, entendemos que dividimos, ¿no?, la realidad de una determinada manera, pero hay otras sociedades que pueden dividir la realidad de otra, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho, ¿no?, de Edward Sapir, que escribió en un libro muy importante, bueno, en un
trabajo, ¿no?, que se llama El estatus de la lingüística como una ciencia, del año 29, y dice: los mundos en los que las diferentes sociedades viven son mundos distintos, no simplemente el mismo mundo con diferentes etiquetas adheridas. Y claro, esta idea de que hay diferentes formas, ¿no?, de etiquetar, compartimentar, dividir la experiencia, el caleidoscopio de la experiencia que llamamos generalmente realidad, ¿no?, es algo bastante evidente, ¿no? En cada sociedad, de alguna manera, encontramos una organización del mundo diferente, encontramos una cosmovisión distinta, ¿no? Y esto, pues claro, a veces también, ¿no?, puede plantear un problema de comunicación. Imaginaros cómo nosotros, pues, no sé, podemos transmitir, ¿no?, a una cultura de la Amazonia la diferencia entre médico y terapeuta, ¿no? Algo que para nosotros tiene unos puntos comunes, pero también unos puntos diferentes, ¿no? O cómo se podría transmitir a otras sociedades conceptos como éxito o progreso, ¿no? No porque esas sociedades no puedan progresar o no puedan avanzar, sino que posiblemente porque no han llegado a, bueno, a abstraer, ¿no?, un concepto de este tipo, ¿no? Entonces, por eso también, ¿no?, comunicar, ¿no?, es obligatoriamente un trabajo antropológico, un trabajo de investigación cultural, porque necesitamos también ver, descubrir cómo esa sociedad organiza, clasifica, relaciona los elementos del mundo, los elementos que ha decidido considerar de alguna manera aislados, ¿no?, para trabajar. Y bueno, hay tantas cosas, ¿no? La película es tan interesante en este punto de vista de la comunicación que se me ocurren muchas cosas, ¿no? Durante la película pues apunta bastantes de ellas, y por contaros así las más importantes desde el punto de vista, ¿no?, también que quedan un poco aquí, estaría el tema mismo de los canales. Un canal es, bueno, el medio, ¿no?, por el que dos interlocutores, como mínimo, se conectan. Si yo envío colores para indicar que las personas pueden pasar o no pueden pasar, el canal visual, el aire, ¿no?, la luz, todo eso y todo el sistema de receptores, ¿no?, de sentidos, ¿no?, que me permiten captar ese color, todo eso constituye el canal. Es el puente, ¿no?, por decirlo así, entre los que están comunicando, el puente físico. Y claro, ¿y si esas otras sociedades tienen otros canales, ¿no?, y si tienen otras vías para enviarse información, para enviarse señales? Bueno, eso nunca se puede saber de antemano, ¿no? Por ejemplo, no sé, las pinturas corporales de los indios de América del Sur, los indios que se pintan, ¿no?, de diferentes colores el cuerpo. Eso es un canal de comunicación. Las pinturas corporales de los indios no son comparables a nuestro maquillaje occidental. No están hechas para dar una imagen de uno mismo más guapo, más no sé qué, ¿no? No se pintan los sábados por la noche más que los lunes por la mañana. Es decir, aquí lo que hay es un sistema de comunicación. Se están transmitiendo incluso, según parece, los estudios antropológicos lo van señalando, incluso con pues, leyendas míticas, ¿no?, que forman parte de su cultura. Entonces, bueno, nosotros puede ser que vemos ahí a una serie de personas, ¿no?, de otra cultura con unos colores en el cuerpo y pensamos, bueno, pues es su decoración. Entonces, no estamos prestando atención a ese canal que ellos están utilizando en ese momento, ¿no? Así que, por lo tanto, la comunicación puede incluso estar en lugares que no estamos, no prevemos, ¿no?, que se produzca. También dicen en la película, en un momento determinado o así, dicen: tal vez nuestra forma de escribir ignore un segundo canal de comunicación, dicen al principio, ¿no?, cuando empiezan un poco a tomar conciencia de lo que están haciendo. También hay otro tema importante y es lo que se llama en lingüística la ostensión, que es eso de, bueno, cuando alguien hace un gesto, dice algo
con intención comunicativa o no, ¿no? Alguien puede parpadear porque tiene una cosa en el ojo, o alguien puede guiñar un ojo, ¿no? Y se supone que se hace con una intención comunicativa. Pues lo mismo, ¿no? Ante una realidad cultural, y más si hablamos de otros planetas, imaginaros, ¿no? Diferente, que lo que están haciendo es comunicación, ¿no? Cuando el heptápodo da golpecitos a la pantalla, ¿no? Con la patita, eso es comunicación, ¿no? Es que está así en ese momento un poco nervioso, que está un poco, no sé, desentumeciendo el tentáculo. ¿Cómo sabemos que eso es una comunicación, ¿no? ¿Todo lo que hacen es comunicativo? No, ¿no? Nosotros hacemos muchas cosas, mirándonos a nosotros mismos, que no son necesariamente comunicativas. Entonces, ¿dónde empieza o dónde no empieza la comunicación? Es decir, ¿qué material, ¿no? tendríamos que recoger para empezar a estudiar señales, para empezar a estudiar unidades en ese campo que llamamos los significantes? También eso es un terreno completamente abierto, ¿no? Donde tendríamos que recoger mucha información, empezar a seleccionarla y ver dónde se repiten o no, ¿no? Parámetros y cosas. Entonces, bueno, ese es el tema, ¿no? La comunicación en sí misma es una estructura, es un sistema que juega con cosas que en el fondo son variables, ¿no? Es variable las asociaciones de significados y significantes, el código es arbitrario, puede ser variable también el canal a través del que nos comunicamos, puede ser variables también las unidades que usamos para expresarnos, esas señales, ¿no? Pueden ser más o menos amplias, pueden incluir más o menos cosas respecto a las que estamos acostumbrados nosotros, y el universo de los significados, de los conceptos, también es completamente imprevisible, ¿no? Porque hay que recordar siempre que nuestra forma de al final hace que un poco pensemos de esa manera. Es la famosa historia hasta que aparece la película de la hipótesis Sapir-Whorf, como dicen en Estados Unidos mucho, y que, bueno, en la película se plantea de una manera muy poco seria, ¿no? Porque se dice algo así como, bueno, es verdad que si aprendes una nueva lengua se te recablea el cerebro, ¿no? Le pregunta el físico a la lingüista. Dice la lengua, sí, pues la hipótesis Sapir-Whorf y tal. Bueno, no es así tan grave, ¿eh? Las personas cuando aprenden una lengua lo que hacen es ampliar su forma de pensar. No es que ya no puedan pensar de otra manera, ¿no? Las lenguas no son una cosa que nos constriñan. Las lenguas nos sirven para abrirnos a los demás y también para abrirnos interiormente. Así que las lenguas no es que nos impidan pensar de otra manera, sino que, bueno, nos facilitan, ¿no? Una especie de conexiones con la realidad de una forma. Pero aprender otras lenguas es continuar ampliando esas cosas y continuar en el fondo pues como aprendiendo discursos, ¿no? Sobre la realidad, aprendiendo formas de ver la realidad y haciéndonos, por lo tanto, pues más sabios, ¿no? Más relativos y más abiertos también a la diferencia y al otro. Y bueno, ya para terminar del todo, ya no me alargo más, ahora pasamos un poco a las preguntas si queréis. Como no soy el lingüista, pues me toca hacer de traductor, ¿no? Y bueno, quizá alguien se haya quedado con el intríngulis de cuál es esa frase que le dice la lingüista dirigente chino, ¿no? Que se le dice en chino mandarín, pero no se traduce. La última frase, la que hace cambiar al dirigente chino y se viene a buenas y tal, es una frase que dice: en las guerras no hay vencedores, solo viudas. También me parece bonito, ¿no? Que la película termine con ese mensaje pacifista, a pesar de que no lo traduzca. Desde luego, pues lo repito, porque desgraciadamente tenemos que continuar luchando, ¿no? Contra las guerras en todos los campos y en todos los momentos. Y nada más, pues muchas gracias por escuchar mi parte. Así que ahora vuelvo a darle paso a Susana y ya juntos nos ponemos a contestar a los que estés aquí, ¿no? Con nosotros. Gracias. Sí. Pues sí, yo ya he estado mirando los comentarios y había alguna pregunta dirigida a ti, Miguel, ¿eh? Con el tema del lenguaje. Creo que tú las has estado... El tema de
de cómo te cambia lo del concepto, ¿no? Mental. No sé si lo has estado contestando. Sí, lo estoy mirando ahora, claro, no he tenido tiempo de leer mientras hablaba. Claro, es que yo, por ejemplo, le estaba comentando por mensaje que yo he aprendido japonés, bueno, un poquito, y ciertamente sí que un poco, lo que tú dices, se amplía la concepción o la forma de pensar, porque es que el lenguaje va mucho unido a la cultura. O sea, la forma que tienen otras culturas de expresarse no tienen por qué coincidir con las nuestras, vamos. Es que hay mucho ahí. Entonces sí que yo creo que algo te ayuda a ampliar un poquito tu mente, ¿no? El Claro, aprender otros idiomas claro, desde el punto de vista cultural. claro, claro, te enseña otra sociedad, ¿no? En el fondo te introduce en una sociedad. Sí, Por sí, ejemplo, sí, el estudio del japonés pues te enseña cosas sobre la sociedad japonesa, ¿no? exactamente. Las Sí, sí, relaciones sí, entre totalmente. género, Sí, sí. las relaciones de poder, ¿no? De edad, ¿no? Sí, el respeto que tienen hacia ciertas Claro. personas, que ya va incluido en la forma de dirigirse a ellas, y la propia redacción de las frases no sigue la misma linealidad que nosotros, no sigue el mismo orden, para nada, cuesta mucho entenderlo al final. Por eso, porque el orden no es el mismo. Y eso yo te quería preguntar, Miguel, lo de la escritura cíclica, o sea, ¿tú eso le ves sentido? Que sea así cíclica, que no tenga ni principio ni final, porque ahí en la película, pues parece que identifican el concepto con, bueno, ciertas partes del símbolo que asocian con ciertas palabras o ciertos conceptos, y cuando los unen ya forman como una frase, como un todo, pero incluso un propio símbolo ya de por sí es una palabra, o sea que tanto una palabra como una frase. Eso, ¿tú eso le ves un sentido? ¿Podría ser una Sí, escritura con sentido? sí, hay escrituras del mundo que se han encontrado así. Por ejemplo, hay una escritura en Siberia, la escritura de Yugagir, que en principio bueno, es una imagen global llena de elementos pequeñitos, ¿no? Pero es un todo y transmite toda una oración, incluso hasta un pequeño texto, ¿eh? Nosotros incluso lo leeríamos haciendo algunas pausas, ¿no? Haríamos algunas pequeñas oraciones para representar toda esa imagen. Sí, dentro del mundo en general de lo que se llama la ideografía o la semasiografía, que es esta forma de escribir, ¿no? Que no representa sonidos de una lengua, sino representa ideas Ideas. directamente, como la escritura china, por ejemplo, ¿no? Sí, en el japonés Claro, también se ve eso, exactamente. los kanji, ¿no? En el caso Los japonés es muy kanji, bueno, claro, ¿no? son heredados de la escritura, son los kanji chinos realmente, Claro, pero claro, son ideas, es que es así, son símbolos. claro. Claro, bueno, pues eso, ¿no? Puedes ir como ampliando la idea, ¿no? La Sí. idea que abarque una unidad palabra o una idea que, bueno, a través de las expresiones que muchas veces tenemos, ¿no? Hacemos incluso con varias palabras una sola idea, ¿no? Entonces, Bueno, bueno, podemos ir sí. ampliando, ¿no? Hacemos Incluso hoy en una día, perífrasis, ¿no? Que estamos haciendo sí, una idea con varias palabras. hoy en día ya con lo de los emojis, los memes, ¿no? Que circulan por las redes con una sola imagen, muchas veces ya comprendemos una idea independientemente de la cultura y del idioma que hablemos. O sea que casi, Claro, casi las nuevas tecnologías también nos ayudan claro, a que vaya evolucionando la lengua y se hagan como simbologías comunes también, ¿verdad? claro. Bueno, y el caso de los emojis, encima, pues eso reflejaría el universo, por ejemplo, de la comunicación no verbal, ¿no? El mundo de los gestos, que también es un sistema comunicativo bastante complejo y que Sí, cambia, ¿eh? También de un lugar a otro. Entonces, sí, sí. bueno, pues aquí, ¿no? Estamos usando un sistema que es en el fondo el que usamos los humanos cuando hablamos, ¿no? Sí, O por el sonido claro. oral, pero también por la imagen, ¿no? Por eso siempre queremos vernos cara a cara cuando nos Sí, tenemos que decir cosas importantes, porque queremos ver la cara del que tenemos exacto. delante mientras le hablamos, ¿no? Esa es una Y de las cosas que yo me he planteado viendo la película, además lo hemos comentado en alguna ocasión, que al no tener una imagen similar a un humano, o sea, no tiene ojos, no tiene boca, no sabes la intención de ese ser. Realmente la expresión para nosotros ya es la mitad del recorrido a la hora de claro, comunicarnos. claro, Sabemos si alguien está feliz o triste, aunque no entendamos lo que está diciendo. Entonces sí que en ese sentido
es una barrera importante a la hora de comprender la comunicación, o sea, de establecer comunicación entre esos seres venidos de otro planeta. Claro, claro. Esa es una de las barreras. Sí, sí, nosotros igual, ¿no? Cuando comunicamos, ese aspecto de otros canales, ¿no? Como decía antes, que están un poco alrededor del lenguaje oral, también son fundamentales, ¿no? La imagen que damos, bueno, hasta la ropa, ¿no? La forma, el aspecto físico, todo eso influye mucho en los que se dedican al comercio, ¿no? Dicen que, bueno, que la imagen casi, el lenguaje no verbal es casi más importante que el lenguaje verbal, para la gente a la hora de convencerse de una cosa. La manera de entrar la persona, de cómo le habla y tal, le puede dar confianza o no, más allá de que las frases sean aparentemente muy racionales y muy lógicas, ¿no? Poder continuar, no sé, desconfiando algo, ¿no? Y ese desconfiado no es por las frases, que son perfectas, ¿no? Que se han aprendido en un seminario, sino porque no hacen los gestos que transmiten esas cosas, ¿no? Bueno, incluso todo el tema de, no sé, uniformes que se tienen para expresar un rango, eso también, aunque no pertenezcas a la cultura, tú eres capaz de reconocer a lo mejor eso, un rango superior, quizás porque lleve algún tipo de, ¿no? Signo que lo distinga. Claro. Hay aquí un montón de preguntas, no sé si, creo que muchas van dirigidas a ti, Miguel? Sí, estoy aquí. Bueno, se habla aquí del lenguaje matemático, ¿no? Si podía ser eso un lenguaje universal. Eso ya se discutió en el siglo XVIII, cuando aparecieron unos lenguajes llamados filosóficos, en que algunos filósofos hicieron para intentar transmitirse a través de una escritura, ¿no? Sobre todo, bueno, un lenguaje tan lógico, tan formal, ¿no? Que aparentemente no jugaría con la ambigüedad, ¿no? Cultural. Claro, el tema es que aquí tendríamos lo mismo, ¿no? Tendríamos que tener en común un sistema de significados, ¿no? Yo también lo pienso. Que organizar la realidad de la misma manera, ¿no? Con compartimentos, porque si no, en ese momento, claro, el lenguaje ya representa cosas distintas. Que sea capaz de, ¿no? Podemos descifrarlo, ¿no? Decir, esta es una unidad, pero ahora entra la... Porque, por ejemplo, yo te puedo decir que 2 más 2 son 4 y eso puede ser algo universal, pero el 2 lo escribes tú igual que yo. O sea, ¿cómo te puedo yo, aunque los dos hayamos llegado a la misma conclusión, a lo mejor tú el 2 lo escribes de otra manera porque vienes de otro mundo, ¿no? Entonces, realmente necesitas una mínima comunicación, aunque después, una vez establecida esa mínima conexión, yo creo que, claro, es que el lenguaje matemático te permite entender muchas cosas. De hecho, pues en ciencia, pues nosotros nos comunicamos, los científicos entre nosotros, pues utilizando el lenguaje matemático, pero sí tenemos unas bases comunes. Claro, sí. Aquí preguntan algo que no tengo ni idea de lo que es. Miguel dice, afirmación de Wittgenstein. Un león... Eso, yo no sé, no tengo ni idea a qué se refiere esta persona. Aparece por a ver si la voy a intentar localizar. Si un león pudiera hablar, no por ello lo entenderíamos. Bueno, ¿no? Sería eso, ¿no? Claro, el animal estaría viendo el mundo de una manera tan diferente de la nuestra, ¿no? Que en realidad nos estaría transmitiendo unos sentimientos, ¿no? Unas imágenes que nosotros no concebimos, ¿no? De esa misma manera, ¿no? Estaría transmitiendo unos estados de ánimo, unos deseos, unas formas de organizarse que para nosotros no son familiares, no son frecuentes. Nosotros tendríamos que hacer un esfuerzo para intentar no solamente entender el rugido, ¿no? Y descifrarlo, sino luego qué le pasa, qué pasa por la cabeza del león en ese momento, ¿no? ¿Cómo ve el mundo? ¿Sí crees que sería muy difícil una comunicación? Por ejemplo, un animal que pudiera hablar sería muy difícil porque la concepción del mundo es distinta a la nuestra. Claro, sería digamos, bueno, todo el tiempo, pues, desconcertante, ¿no? Por decirlo así. Y algunos estudiosos así de la lingüística del texto hablan de incoherente, ¿no? Nos parecería incoherente, seguramente, esa forma. De hecho, nos ha pasado con otras culturas cuando hemos viajado a otros lugares del mundo, los europeos, nos hemos encontrado con comportamientos que consideramos desconcertantes, ¿no? Pero, claro, realmente en esa cultura
no estaban locos, ¿no? Sino que ellos estaban haciendo eso porque encajaba en sus esquemas sociales y culturales. Lo que pasa es que no eran los mismos que los nuestros, ¿no? Y nosotros también hemos metido mucho la pata, hemos ido por el mundo imaginando pues que si llegábamos al Perú, ¿dónde estaba el rey del Perú? Porque si había un rey en España o en Europa, ¿no? Pues tenía que haber un rey en el reino del Perú, ¿no? Y a lo mejor el Perú no tenía una figura tan clara como un rey, no tenía una estructura comunitaria de otra manera, ¿no? Y hemos extrapolado eso. Y además, en lo que plantea la película, realmente el punto de evolución de estos seres no tiene por qué coincidir con el nuestro. Realmente yo creo que no coincide. Así que yo creo que si nosotros incluso habláramos con una persona del siglo III, quizá siendo humanos tampoco y manejando a lo mejor la misma lengua, a lo mejor nos costaría mucho comunicarnos. O sea, el punto de evolución, el instante, ¿no?, el que tú estés, eso también dificulta, o sea, que no es tan fácil lo de la comunicación. Claro. Bueno, yo eso lo que plantea la película sí que lo veo como muy filosófico, pero lo veo muy, muy poco real, que tú adquieras ese estado de conocimiento de ese lenguaje tan profundo, no de una civilización distinta, sino de una especie distinta. O sea, que lo que tú dices, que puede ver la vida de una manera que no tiene nada que ver con la nuestra. Si es que han evolucionado en mundos distintos. Claro, sí, eso también se comentó, ¿no? Un poco entre los círculos así lingüísticos con el tema de la película, ¿no? Lo que tú dices, que, bueno, hay como un salto en un poco de la película, ¿no? La gente empieza como todavía a descifrar lo mínimo, ¿no? Y ya, boom, saltan a tener todo un vocabulario, ¿no? E incluso conceptos que se podrían considerar un cierto modo complejos, ¿no? Como arma, por ejemplo, imagínate, ¿no?, todo lo que implica arma. Un instrumento, pero para agredir, ¿no? Un instrumento que es un concepto, en cierto modo, bastante elaborado. Entonces, ahí mucha gente dijo, bueno, ¿y cómo dan ese salto tan directo, tan rápido, ¿no? Que cuando pasa el tiempo, se supone, ¿no?, en medio, pero no queda muy claro, sí. No, ahí, claro, porque yo creo que es que la idea de la película es transmitir eso, pues un pensamiento filosófico, el tema del tiempo, o sea, es otro concepto. Lo que pasa es que, bueno, lo enmarca en una situación como esta, ¿no?, en la ciencia ficción. Aquí, bueno, ya parece que tenemos que ir terminando. No sé si hemos respondido todas las preguntas y van muchas dirigidas a ti. Porque sí, creo que me he quedado, ¿no?, con algunas. Bueno, claro, son todas muy interesantes, pero, bueno, por ejemplo, eso, al principio se habla de comente el tema de la lengua portuguesa. Bueno, la lengua portuguesa quizás se usa ahí un poco para plantear un tema así de secundario, ¿no?, para dar la imagen de que es una profesora de lenguas, ¿no? Sí. La lengua portuguesa es una lengua románica, ¿no? Que no tiene, se parece mucho a nuestra, vamos, que claro, y muy cercana, incluso culturalmente, ¿no? Con lo cual es bastante fácil la traducción. Y bueno, eso, la última cosa así rápida, ¿no? Alguien habla del lenguaje de signos, me parece interesante, y dice que le preguntaba a la gente que por qué no era universal. Bueno, hay que entender que todos los lenguajes funcionan con este sistema del código arbitrario. Es decir, un lenguaje gestual no es más natural que un lenguaje auditivo, que un lenguaje sonoro, como es el lenguaje oral humano. Todos se aprenden de alguna manera. El niño, la niña, pequeñitos, cuando están ahí viendo a los adultos, están pillando frases y también están pillando gestos. Están aprendiendo el valor de los gestos. Por eso los niños de pronto imitan los gestos de los mayores, ¿no? Ponen así cara de haberse enfadado. O mira qué gracioso la cara que pone. Porque el niño también, igual que balbucea en el lenguaje oral, también balbucea con los gestos al principio. Empieza como a jugar con ellos, ¿eh? Así que hay que aprenderlo igual. No hay ningún lenguaje, digamos, gestual que sea automático, así natural. Por ese tema que hablaba antes del contexto, ¿eh? Porque un mensaje implica contexto. Por ejemplo, sonreír, ¿no? Sonreír se supone que es positivo, ¿no? Pero en cada sociedad hay momentos en que no se sonríe. Hay momentos en que no pega sonreír. O que sonreír puede ser de alguna manera, no sé, agresivo, ¿no? De entrar, ¿no? Por ejemplo, las relaciones entre género, ¿no?
un hombre Mm, que sonríe a una mujer cuando va a pedir una información y hay una sonrisa extraña ahí, ¿no? Como de un deseo de acercamiento, por ejemplo, que no procede en ese momento, ¿no? mm. Entonces, claro, eso sería el contexto. ¿Eh? El contexto, ¿no? Permite una sonrisa. Así que una sonrisa puede ser positiva o puede ser también de alguna manera agresiva, ¿no? O Mm, intimidatoria, ¿no? Por lo sí, tanto, todo es arbitrario, ¿no? Y yo diría en este sentido cultural. sí. Bueno, pues Bueno, parece bueno, que... pues muchas gracias, Susana. Por No, y a ti también, Miguel, ha sido muy interesante, he aprendido un un montón. placer. Un Muchas placer. gracias a los que nos han acompañado Sí, y nada, pues muchas gracias a Carmen y a Sonia sí, por la parte técnica, el apoyo técnico en la en sombra. sombra. Y nada, pues hasta pronto. Muy bien.